Hola, les doy la bienvenida a todos ustedes a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Hoy platicaremos sobre dos productos alimenticios de los que quizá ya has escuchado hablar o probablemente ya los viste en el súper o en algún otro lado. Se trata del jarabe de agave y de la inulina, proveniente también del agave. Para platicar sobre este súper tema, porque de verdad es un temazo, casi no se habla de, sobre todo la inulina de agave, nos va a acompañar el día de hoy Irazú Portillo. Irazú es nutrióloga de Imag Organics, que es una empresa orgullosamente jalisciense, fundada en el 2005, con una amplia experiencia en el cultivo e industrialización del agave azul. Actualmente, esta empresa no solo es productora de inulina y de jarabe de agave, sino también tiene otra gama de productos con ingredientes orgánicos, como es el caso de la aloe vera, la tapioca y la famosa stevia. Irasu, gracias por aceptar esta invitación. Me siento muy honrada. Y antes de comenzar, me encantaría que tú nos platicaras, porque yo ya tengo aquí todo lo que tú has hecho, ya sé toda tu amplia experiencia en la industria de alimentos, pero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu background, cómo llegaste a Imago Organics y qué es lo que haces. Va, perfecto. Oye, Lady, pues muchas gracias primero a ti por el interés y la invitación. Creo que todos los foros que nos permiten compartir nuestro rol de nutriólogo dentro de la industria siempre son súper rescatables porque bien platicábamos un poquito antes que no todo el mundo sabe qué hace un nutriólogo de la industria, ¿no? Mi nombre es Irazu Portillo, soy nutrióloga por la Universidad Iberoamericana de León y soy especialista en promoción de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Desde mis inicios, la verdad es que siempre tuve mucho interés en la industria de alimentos. En algún momento pasó por mi idea dejar la carrera de nutrición y dirigirme hacia la ingeniería en química de alimentos, pero por algo, bueno, continué con la licenciatura. Sin embargo, yo tenía a lo largo de las experiencias profesionales y de los estudios que vas adquiriendo en la licenciatura, yo tenía bien claro que quería dedicarme a ayudar a que la gente preservara su salud y no cuando realmente tuviera que tener un plan de alimentación o apegarse a unas ciertas recomendaciones dietéticas por la parte que ya estaba enferma. O sea, para mí esa parte de cómo le hago un paso antes, o sea, yo no quiero, y sobre todo eso tiene que ver mucho con mi personalidad, como que me clavo mucho en los temas como sociales o que a una persona le está yendo mal en el tema de salud y entonces eso como que me tronaba mucho, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, yo quiero un paso atrás, o sea, ¿cómo le hago para que la mayoría de la gente preserve la salud, la mayoría de la gente pueda tener accesible estos conocimientos para hacer decisiones sobre qué sí, qué no, que ellos puedan adaptar su estilo de vida, ¿no? Porque es muy bonito y respeto muchísimo la parte de decir, no, pues tanto porcentaje de carbohidrato, de proteína y todo, pero a veces a mí o sea, yo decía, a veces me complicaste a mí, entonces yo quisiera mejor dar como herramientas educativas, herramientas de decisiones que la gente pueda implementar sin que siempre esté pegado abriendo su menú o su lista de no puedes comer esto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace mi amor hacia la promoción de la salud y hacia la ciencia de los alimentos. Tuve la oportunidad de irme a Ciudad de México, a la Ibero de Ciudad de México, y entonces ahí todavía mi plan de estudio tenía que ver con que al final, los últimos 4 semestres, podías decidir qué área más específica estudiar, y entonces yo me incliné hacia la industria de alimentos, compartí muchas clases con los tecnólogos de alimentos, y entonces desde esta parte del laboratorio, ¿no? De estar revisando pues la producción o la identificación de análisis en los alimentos y todo esto, pues me siguió como encantando y apliqué para poder hacer mis estudios, mis prácticas profesionales ya dentro de la industria. En ese momento no se me dio la oportunidad, pero empecé a colaborar con una asociación que se llamaba Centro de Orientación Alimentaria, que básicamente hacíamos
mucha promoción y muchas actividades que tuvieran que ver con la educación en nutrición. Obviamente siempre nos contrataba la industria, pero siempre cuidando esta parte ética, ¿no? Entonces fue cuando yo también empecé a tocarme con esto de, sí se vale hacer promoción o sí se vale colaborar con la industria siempre y cuando se mantenga tu conocimiento basado en ciencia y esta parte de ética que nos caracteriza, bueno, nos debería caracterizar a todos, pero especialmente a los profesionales de la salud, como que siempre lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? Se me hace súper interesante que tenías como muy claro el qué querías hacer y hacia dónde querías ir, ¿no? Y que lo tuyo a lo mejor no estaba en estar dando quizá una consulta uno a uno, sino llegar a más personas a través de, pues, de tus conocimientos. Y además, bueno, por aquí un pajarito me contó que trabajaste por mucho tiempo en Kellogg's también y pues esto te dio todo ese background, ese bagaje para colaborar actualmente con IMAG también. Sí, creo que cada camino o cada nueva posición que vas, en la que vas desarrollándote, te va dando justo, te va forjando estas habilidades para que al final puedas ser un profesional con una visión mucho más íntegra, ¿no? Y entonces, en la parte del Centro de Orientación Alimentaria, tuve esta oportunidad de trabajar y explotar durísimo todo lo que es la educación en nutrición, la parte de comunicación en salud, planteamiento de poder siempre poner de frente al consumidor, Ujú, pero al mismo tiempo estar alineado a lo que busca también la industria o lo que busca también gobierno. Entonces, después de Centro de Orientación Alimentaria, estuve colaborando bastante tiempo con organismos también de gobierno, tanto en Secretaría de Educación como en Secretaría de Salud. Entonces, todavía fue como bajarme más a esa parte bien directa ujú. del consumidor final, ¿no? O de la población mexicana final, entender que bueno, que si tú quisieras que alguien tuviera una dieta alta en omega 3 pues sí, pero no tiene accesibilidad económica para la parte del salmón y del atún en trozo, entonces, ¿qué haces? Bueno, pero tiene accesibilidad a la chía, a la linaza, bueno, entonces lo metemos ahí, ¿no? Entonces eso Claro. me encantó, o sea, como que justo, y después en que lo estuve, siempre estuve como muy agradecida de la oportunidad al entrar en una empresa transnacional en donde su filosofía de inclusión es bien padre, ¿no? Es bien linda. Y con ellos tuve oportunidad de entrar primero al Instituto de Nutrición y de Salud de Kellogg's, en donde justamente el compromiso que tienen es esta parte de ayudar a promover estilos de vida más saludables y Ujú, también a ayudar al acercamiento con la academia para que justo mediante todo lo que es basado en ciencia, se pueda decir, oye, esta recomendación sí, nos afiliamos a esta nueva postura, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cómo ayudamos a empezar a comunicarlo, como bien decías, a las masas, y sobre todo de una manera fácil, dinámica, que muchas veces nos hace falta a los profesionales, ¿no? O sea, como que hay muchos que todavía seguimos con esta parte de usted no puede comer esto y eso está prohibido, cuando dices, bueno, ok, ya me dijiste el no, pero no me estás diciendo el cómo sí, ¿no? Entonces creo claro, que esa claro. parte me encantó de trabajar ahí, siempre encontrar el cómo sí, el El cómo, o cómo sea, sí. el cómo sí, y creo que se alineaba mucho a lo que como profesional yo tengo en mente de que de verdad todo cabe en una dieta, siempre sabiéndolo acomodar y que un solo producto o un solo hábito, bueno, más bien tendría que ser como una sola acción, no define tu progreso, ¿no? O no define el que vaya a terminar en una situación de enfermedad o de salud. O sea, yo muy seguido les ponía el ejemplo de, por ejemplo, un apio, ¿no? O sea, cuando me decían, es que alimentos buenos y malos, y siempre les decía, bueno, no, un apio es bueno o es malo. Todo el mundo me decía, pues es bueno. ¿Y Es por qué no bueno. comemos diario? ¿Por qué no comemos diario apio? Si yo comiera diario apio que está catalogado como bueno, entonces sufriría desnutrición y después otras enfermedades. Entonces, ahí es cuando caemos un poquito en que la dieta y la alimentación va mucho más allá de solamente decir, tiene estos nutrientes o esto está mal porque lo hacen en tal lado, ¿no? O sea, sino más Claro. bien decir, bueno,
eduquemos para decir, sí, sí está bien, siempre y cuando tengas conocimiento de acompañarlo con esta fuente de proteína, que tal frecuencia, en tal porción, le puedes sumar nutrición agregándole oleaginosas, fruta, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, estuve colaborando ahí en Kellogg's, en esa parte del instituto, y posteriormente, que también me sensibilizó mucho a la parte de redes sociales, ¿no? Y toda la parte de comunicación. Y posteriormente estuve ya colaborando como nutrióloga para el equipo de innovación y desarrollo, en el que básicamente participas desde, esto lo que más disfruté es cómo eres parte de un equipo, ¿no? O sea, cómo tú eres una pieza de un rompecabezas en el que está el equipo de legal, de marketing, de regulatorio, en el que está, y en el que tú dices, oye, pues yo quisiera proponer esto, y te dicen, bueno, sí, búscame qué hay afuera. Entonces está bien interesante, como que te vas dando cuenta de cómo un nutriólogo no solo basta saber como de nutrición, sino también hay que tener un dominio muy amplio de comunicación asertiva, ¿no? Porque siempre, al igual que cualquier nutriólogo el que está en la clínica, al que está en poblacional, tienes que convencer, o sea, tienes que saber vender el por qué sí, agrégale más fibra, aunque a lo mejor esté un poquito más caro, pero entonces nos va a dar el beneficio de poder decir lo que está comprobado científicamente, ¿no? Entonces esa parte muy interesante, y te digo, como que siempre muy agradecida de aprender de diferentes áreas. Sabes, también creo que esta parte de tu trabajo que me parece súper interesante es que tú traduces la ciencia para la población. Es decir, todo lo que los científicos escriben hay que darle forma y explicarlo lo más simple para que la gente lo pueda entender y para que la gente lo pueda aplicar a su vida diaria. Como bueno, es el tema del que hoy vamos a hablar, que es la inulina, que a lo mejor es un producto que tú y yo conocemos, pero que quizá nuestras escuchas apenas están empezando a escuchar sobre la inulina o la han visto, pero no saben exactamente qué es. Y que bueno, por eso es que te invité, porque sé que tú eres experta en el tema, y que nos vas a informar y nos vas a dar mucho conocimiento sobre estos subproductos del agave. Así que ya entrando en materia, Irazú, y bueno, escuchando toda tu trayectoria, que es súper interesante, me encantaría que nos platicaras sobre qué es la inulina de agave, y cuáles son los beneficios que la ciencia ha probado. Va, perfecto. Pues bueno, como bien decías, la inulina pertenece al grupo de los fructanos, y entonces hay que resaltar que la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, en inglés ISAP, realmente reconoce con la definición de prebiótico a solo tres distintos tipos de fibras, ¿no? Unos son los fructanos, otros son los oligosacáridos, y otros son los galacto-oligosacáridos, que los encontramos en la leche materna. Entonces, solamente esos tres gozan de poderse definir como prebióticos actualmente. Cierto, hay otros que se están estudiando o que están y bueno, más bien me debería de ir por cómo los definen como prebióticos. Los definen como aquella sustancia que da un efecto positivo hacia al hospedero, ¿no? O hacia el huésped. Y entonces esto está comprobado por estudios científicos. Eso es así, como de ahí hay que partir todo. Ujú. Porque ciertamente hay nuevos fibras que se están empezando a posicionar o a estudiar, incluso no todas son fibras, por ejemplo, los polifenoles, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Lo que le hace falta es que todavía tengan todo ese tiempo para poderlo comprobar con estudios científicos, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición, justamente los fructanos, como la inulina, sí están 100% reconocidos y caben dentro de esta definición. Entonces, en los fructanos, se caracterizan por tener un grado de polimerización de entre 2 y 60. Quiere decir que son moléculas como más grandes. Ajá. Y la inulina de agave, su estructura es ramificada. Ujú. Ajá. Y entonces, con esta parte que está ramificada, alcanza a llegar más lejos Ujú. hacia los microorganismos que tenemos en la parte más lejana del colon. Esto es interesante. Y justamente su efecto prebiótico
lo que nos habla es que, bueno, nutre, por así decir, a estas bacterias y se ha visto que influye tanto en la abundancia como en la diversidad de bacterias. Eso es importante, ¿no? Porque si bien hay que estar buscando que no solamente se crezca en tamaño o en diversidad, sino que estén justamente las dos juntas, abundancia y diversidad. Y principalmente lo hace en donde más se ha visto los estudios es en bifidobacterias, y que son también generalmente la taxa a la que pertenecen, es aquellos microorganismos que son productores de butirato, ¿no? O sea, Ujú, principalmente es de ácidos grasos de cadena corta, pero más que nada de butirato. ujú. Entonces, podríamos decir que la inulina es una fibra prebiótica no viscosa, pero altamente fermentable. Excelente. Y en palabras simples, es que esta fermentación que se va a llevar a cabo a nivel colónico, en el colon, pues va a beneficiar al intestino y a muchas más partes del cuerpo, muchas más funciones del cuerpo. Incluso, bueno, sabemos que el sistema inmunitario está muy asociado a una microbiota sana. El que funcione bien este sistema inmunitario y bueno, muchos más beneficios que están probados, ¿no? Por la ciencia. Sí, Entonces, qué interesante saber que esta fibra, bueno, que no precisamente todas las fibras son prebióticos, como bien lo dijiste, va a llegar a alimentar estas bacterias de nuestro intestino y nos va a dar muchos beneficios digestivos, beneficios quizá incluso neurológicos, sí, inmunitarios, sí, ¿qué otros? exacto. Fíjate que algo que me gustaría y que creo que los profesionales de la salud cada vez debemos empezar a tener más en nuestro lenguaje es toda la fibra es buena, ¿no? O sea, toda. Y definitivamente vivimos en un déficit de consumo de fibra a nivel incluso mundial. Ahorita en México puedes encontrar referencias desde que dice que los mexicanos consumimos 16 gramos hasta las más, esos que tienen algunos añitos ya, las más recientes todavía nos hablan a lo mejor un poquito como de 18, de 21 gramos, pero la realidad es que, por ejemplo, la norma 051 acaba de modificar la recomendación diaria del consumo de fibra y ya la subió de 25 a 30 para los mexicanos, ¿no? Entonces, si decías, bueno, pues 21 ya está más cerquita del 25, pues no, o sea, lo primero que hay que identificar es que ya subió esta recomendación diaria, entonces ahora estamos en 30. Entonces, toda la fibra es buena, perfecto. Ahora, no toda la fibra es prebiótica y entonces uno podría decir, entonces ya me voy a preocupar porque solo voy a comer fibra prebiótica. No, cada fibra tiene su función, ¿no? O sea, estaría la fibra que no es prebiótica, como por ejemplo un psyllium, pero que es la que tiene el reconocimiento de gold standard para el tratamiento de estreñimiento, ¿no? O para favorecer el efecto laxante. Y entonces también a los que no se les ha reconocido todavía como prebióticos, porque todavía les falta estudio, se empieza a conocer como MAX, que son carbohidratos accesibles para la microbiota. Entonces, de repente vamos a empezar a ver mucho también en algunas referencias, especialmente de las europeas y de las estadounidenses, que ya hablan mucho de que, una dieta alta en MAX, en MAX, en MAX. Entonces uno dice, Mm, no, pues ujú. no ¿Qué entiendo es eso eso? qué es. Ajá, y es simplemente una fibra que posiblemente tenga efecto prebiótico, pero que todavía no hemos terminado de comprobar o que todavía le falta algunos años para reunir la evidencia científica y Ujú, poderse describir como prebiótico, ¿no? Y entonces ahí encontramos al almidón resistente, y muchos otros, o sea, justo están también como los polifenoles y muchas otras que se están estudiando, ¿no? Entonces, eso es como me gustaría resaltar y compartirte que, por ejemplo, de la inulina de agave hay estudios antropológicos que nos hablan que aquí en México, en el desierto de Sonora particularmente, se consumían entre 105 y 130 gramos de inulina, o sea, bueno, de fructanos más bien, y era gente pues muy sana, ¿no? Entonces, se ha perdido, en algún momento se perdió un poco como el consumo de la inulina
pero realmente ahorita hay una evidencia fuerte y ya, por ejemplo, en Europa desde hace 30 años se ha visto que la inulina y los fructanos se ha agregado a diferentes, desde alimentos hasta preparaciones, incluso a fórmulas lácteas, buscando que haya este aporte de fibra prebiótica. Y justamente por esto que mencionabas, ¿no? O sea, lo que hace es el crecimiento, bueno, en general, de la abundancia y la diversidad de bacterias, que ya habíamos hablado de esto, pero al darle crecimiento a las bifidobacterias, especialmente, por ejemplo, a una que se llama Bifidobacterium longnum, son, y Bifidobacterium breve, el otro son tipo de cepas que favorecen, por ejemplo, a mantener el pH intestinal y entonces un pH a buen nivel o como se debería de tener en el intestino, nos empieza a actuar como barrera contra patógenas o empieza a inhibir el crecimiento de ciertos patógenos. Entonces, eso hablando, por ejemplo, para todo el tema de salud gastrointestinal, ¿no? Por otra Patógeno, parte, nada más para aclarar, son estas bacterias, entre comillas, malas, sí. que pueden generar infecciones, como por ejemplo Clostridium difficile, que es una de las que genera mayor problema a nivel de diarrea y infecciones gastrointestinales, ¿no? Exacto, 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 sí. Y otra también es cuando nosotros vamos, conforme nuestra edad va aumentando, hay ciertas cepas que se empiezan a ver como afectadas, ¿no? O que se empiezan a verse disminuidas. Entonces, por ejemplo, también el consumo de prebióticos como la inulina nos ayuda a que justamente se sigan manteniendo abundantes para poder seguir contando con sus beneficios, ¿no? Como el bifidobacterium breve que te mencionaba. Ahora bien, estas bacterias, que en su mayoría casi son puras bacterias, favorecen a que se mantenga la permeabilidad adecuada del intestino y esto pues obviamente nos ayuda a no caer en un estado de inflamación crónica, es decir, que a lo que me refiero con permeabilidad intestinal para todos es que vamos a suponer que las células del intestino están así pegaditas y cuando hablamos de una permeabilidad intestinal es que se separan y entonces dejan pasar fácilmente algunas moléculas como por ejemplo proteínas, cierto tipo de azúcares, algunas otras incluso bacterias que no deberían de estar ahí, deberían de estarse, o sea, esa barrera las debería de tener, pero como ahora tiene unos canales, pasan y entonces Ujú, nos pueden ser más propensos a alergias o a intolerancias, ¿no? ujú, Entonces, es importante el consumo de prebióticos o en este caso de la inulina para justo ujú. ayudar a mantener la mucosa y también la permeabilidad del intestino. Y como mencionabas ahorita también de salud mental, pues resulta que como que en todo este tema de la microbiota nunca se entiende específicamente qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces es así como si tengo una microbiota enferma, entonces voy a presentar una enfermedad o si tengo una enfermedad voy a desequilibrar mi microbiota, o sea, como que nunca se tiene o hasta ahorita no se ha tenido una claridad hacia el 100, pero lo que se sabe es que una microbiota sana favorece a la producción de ciertos neurotransmisores, es decir, estas sustancias que nos hacen sentir mucho más positivos y sentirnos con un mejor humor, como la dopamina, como la serotonina, ¿no? Y por otra parte, se ha visto también que las personas que están en un estado como depresivo, entonces indirectamente hacen que algo cambie, que se dejen de haber esta abundancia de las bacterias que nos ayudan a producir nuevamente los neurotransmisores, ¿no? Entonces, ahorita sí se ha visto la suplementación de inulina para ciertos padecimientos, tanto como bien decías, desde nivel de salud digestiva hasta salud mental, hasta incluso ayuda a disminuir ciertos variables o factores que favorecen a enfermedades crónico-degenerativas y que, por ejemplo, una microbiota sana
ayuda a aprovechar de mejor manera incluso la insulina, ¿no? Entonces esto también nos va alejando de enfermedades crónico-degenerativas, o por la otra parte, para la gente que luego me dice, pues es que yo estoy muy sano, o sea, ¿por qué necesitaría consumir prebióticos? Bueno, se ha visto que cuando tú tienes una abundancia y diversidad de estas bacterias productoras, por ejemplo, de butirato, entonces se ve que eficientan el uso de la energía, es decir, que la almacenan menos, por lo tanto nos ayuda a seguir manteniendo un peso corporal adecuado, e incluso también se empieza a relacionar con la producción de masa muscular, ¿no? Entonces, para todos aquellos que les interfieren mucho o que están muy clavados en la parte de fitness, pues también una microbiota sana es clave. Para todos los que les encanta estar en el gym, construyendo músculo y viéndose fuertes, o sea, también está recomendada. Y esto que mencionas sobre todos los beneficios a la salud que están probados, tiene mucho, mucho, mucho que ver también, pues, con la dieta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué elegimos? Y dentro de estos alimentos podríamos elegir la inulina, que, bueno, para quienes aún no la han visto, tuve la oportunidad de estar en Cial, en París, y en esta exposición de alimentos internacional fue donde conocí a IMAG. Y en el stand de IMAG me dieron un sobrecito con inulina. Sí, Y este sobrecito es un polvito que viene dentro de un saquito y ahí viene inulina, exactamente. Ahí nos está mostrando Irazú la versión ya que podemos encontrar en el súper, supongo. A mí me tocó una muestra de sí. inulina de IMAG. Entonces, este polvito que ya tenemos en nuestras casas, ¿a quiénes les recomienda su consumo? ¿Cómo lo incluimos en la dieta? Porque luego decimos, bueno, ahí está el polvo, pero ¿qué hago con él? ¿No? Sí, claro. Bueno, comentarte exacto, es un polvo blanco que su sabor es neutro, o sea, si lo pruebas así solito, seguramente es ligeramente dulce, justamente porque, pues bueno, proviene, todas las fibras son un cierto tipo de carbohidratos, entonces tiene un Ujú. ligero como dulzor, pero al referirme a sabor neutro es que se lo puedes agregar tanto a preparaciones saladas como dulces, sin modificarle el sabor, ¿no? Es decir, yo se lo puedo agregar desde alimentos que por su naturaleza no son fuente de fibra, como por ejemplo un huevo Ujú. revuelto, ¿no? Hasta se lo puedo combinar, como tiene una alta solubilidad, es muy fácil que se mezcle con incluso, por ejemplo, aderezos, la crema, o sea, muchas veces incluso en preparaciones como un sándwich o como un Oh. waffle, ¿no? O sea, que generalmente decimos como, no, siempre hay que buscar la versión integral, por supuesto que hay que buscarla, pero si por algo no la lograste o no le gusta a tu familia esta parte de la cascarilla y de las tonalidades más cafés de los cereales integrales, puedes también en su momento ampliar tus opciones y entonces agregárselo, por ejemplo, a la crema y bueno, ya se lo haces al sándwich o en la masa de un waffle o de un hot cake y ya también ya tienes con cierto aporte de fibra, ¿no? Igual para desde tu agua simple, incluso en el agua simple no le cambia el sabor como que lo notes, o en tu café, o sea, yo generalmente se los recomiendo mucho pues agregárselo al té, al agua o al café y que ahí lo puedan estar media cucharadita, eso es importante, media cucharadita o una cucharadita, es lo que recomendamos. Ahorita la evidencia justo dice que los estudios científicos se han visto desde utilizar desde 5 gramos hasta 20 gramos. A partir de 20 gramos no es que haya alguna toxicidad o cierto riesgo, lo único que sí puede haber ya muy notorio es un disconfort intestinal y justamente por la Fibra. fermentabilidad Ujú. por la fermentabilidad de la inulina. Y otra parte que les recomendamos es cualquier fibra, no importa que sea la inulina o sea incluso una dieta solamente mayor en fibra, el consumo debe ir siendo gradual, ¿no? Porque Ujú. luego nos Ujú. emocionamos tanto de todos los beneficios y como que nos sentimos tan mal de que no hemos estado comiendo suficiente fibra que le queremos agregar mucho y no, hay que irlo poco a poquito. Yo siempre les recomiendo empezar con media cucharadita 3 días a la semana y después la siguiente semana poderlo aumentar a una cucharadita igual 3 días a la semana y ver cómo les va cayendo, ¿no? O sea, si me dicen, oye, pues como que me sentí los primeros 2 días a lo mejor
con una distensión abdominal, entonces digo, bueno, vuelvo a regresar a media cucharadita Ujú, y manténlo a lo mejor 1 o 2 semanas completas, ¿no? O sea, como ujú. que hay las recomendaciones que cada quien se vaya observando, pero siempre empezar a consumirlo de forma Poco a gradual. poco. Poco a poco. Entonces, para que seamos más claras, sería empezar a lo mejor con media cucharadita cafetera, que es más o menos como 3 gramos, e ir Exacto, aumentando a lo mejor a una cucharadita, que son 5 gramos, a quizá una cucharada, que son ya 10 gramos, y, y exacto. pues, y pues ver cómo nos sentimos ahí en 10 gramos. Me dijiste que máximo son 2 cucharadas, entonces serían 20 gramos. Sí, 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 Ok. máximo serían, ajá, o 4 cucharaditas. Creo que con las Ujú. cucharaditas, que es la medida de 5 gramos, les facilita. Pueden ser 4 cucharaditas a lo largo del día, ¿no? O sea, generalmente a mucha gente se le hace fácil 2 y 2 porque ya, Dos y o dos. sea, como que tienes mayor fácil de acordarte y de sí estarlo aplicando y no las 4 seguidas o las 4 cucharaditas seguidas. Y también algo interesante que gracias a toda la información que me compartiste para preparar esta charla, me pareció súper, súper curioso que lo utilizan en la industria también para algunos productos veganos. Sí, fíjate que la inulina tiene la capacidad de funcionar como texturizador, Ujú, incluso por ahí se refiere a, digo, cambia conforme la matriz, porque es importante, la matriz de los alimentos son los que justamente te van dando todas las características organolépticas, ¿no? De sabor, de textura, de olor y toda esta parte. Pero justamente hay estudios o lo han querido utilizar para reemplazar hasta el 25% de las grasas. Entonces, porque tiene esta capacidad de texturizar. Entonces, por ejemplo, ujú, en helados veganos, en ujú, yogur veganos, en donde justamente ya careces de esta porción de grasa de origen animal, entonces puede entrar perfectamente la inulina como una opción o incluso en productos que de momento los quieran volver pues light o ligeros, en donde lo que estén reduciendo sea la cantidad de grasa ujú, para ayudar a alcanzar este porcentaje que se requiere y poderlo nombrar como light comparado con la versión original. La inulina también pues puede ser uno de los ayudantes, ¿no? O sea, que le agregues y aparte de todo estarías pues disminuyendo calorías porque ujú, comparado con 1 gramo de grasa que es 9 calorías, la inulina aporta dos calorías, o sea, en realidad es mm. pues casi nada, ¿no? Nada. Y por otra parte, sí tiene el aporte calórico, pero realmente el sistema digestivo no lo reconoce, por así decir, o sea, llega directito hasta donde están las bacterias, mientras el sistema digestivo humano, digamos que no tiene como estas tijeras para aprovecharlo, entonces puede ser incluido en algunos productos que van dirigidos, por ejemplo, a ciertas dietas, como la dieta keto, ¿no? Ujú. Entonces, eso también puede funcionar mucho, además de toda la corriente de dietas de nutrición basada en plantas o de vegano, ¿no? Entonces queda ahí muy bien. Me encanta hablar sobre nutrición basada en plantas A mí también. y sobre todo porque es una tendencia que ya se está escuchando más en México, en Europa ya es súper sonado desde hace unos años y que bueno, saber cómo este tipo de sustitutos, que bueno, puede ser un sustituto a la inulina para poder dar esa textura, para dar ese sabor quizá, más bien como que sustituir la grasa de la leche, en este caso, de los helados veganos y que a veces no sabemos, ¿no? De dónde y cómo le hacen para desarrollar un producto que tenga esas características organolépticas muy parecidas a lo que realmente conocemos como helado, por ejemplo. Y, ay, bueno, es que qué exquisita charla, de verdad, Irasu. O sea, escucho y todo esto me llegan muchas ideas y tengo muchas preguntas, pero para no salirme de las preguntas que ya teníamos planeadas, cuéntame un poquito más qué hay sobre el jarabe de agave. Este es mucho más conocido. De hecho, comenzamos a escuchar más sobre el jarabe de maple, ¿no? Ujú. Este se escucha muchísimo en Europa, pero también está el jarabe de agave, que orgullosamente el agave es mexicano, así que cuéntanos más, ¿qué hay del jarabe de agave? ¿Por qué nos recomiendas más utilizarlo en sustitución al azúcar de mesa? Y sobre todo, ¿para quién va dirigido este producto?
Claro, mira, pues el jarabe de agave justamente también se obtiene del agave azul. Particularmente nuestro jarabe que manejamos está hecho solo de un ingrediente y eso es algo que me gustaría dejarle clarísimo a la audiencia, que siempre que Ujú, vayan a elegir cualquier jarabe o cualquier endulzante que lo estén buscando por su naturalidad, volteen a los ingredientes y realmente solo debe de venir el ingrediente del que está hecho, ¿no? O sea, si estoy hablando de cualquiera, de coco, de maple, de así, o sea, que volteen y que identifiquen que no haya nada ni de colorantes ni de saborizantes artificiales o ujú, de algún otro ingrediente que no tenga que ver con lo que están declarando, ¿no? Porque si no, entonces no es que sea malo, pero simplemente que tampoco pueden decir que está 100% hecho de ese ingrediente. En el caso ujú, de nuestros jarabes, sí, el jarabe de agave, una de sus principales ventajas es que es de bajo índice glucémico. Su índice glucémico es alrededor de 17.1 más menos 2.3, comparado, por ejemplo, con el azúcar de mesa, que está en 64, ¿no? Platicamos por ahí los niveles de la miel de abeja, más o menos están como en 61. Entonces, sí tiene creo que su principal beneficio podría ser ese, su bajo índice glucémico. Ahora, nuestro jarabe de agave, estamos muy comprometidos también con la parte de sustentabilidad. Entonces, ujú, es orgánico, de hecho, también por las diferentes dependencias, tanto de europeas como estadounidenses como mexicanas. Cuidamos que en el campo se esté utilizando, justo contar con certificaciones de libres de organismos genéticamente modificados. Y esto es de dónde viene, ¿no? O sea, como que compartirles que desde la materia prima con que está hecha el jarabe de agave, no todos, pero bueno, al menos hablo de IMAG Organics, sí cuenta con todas estas partes, ¿no? Orgánico, libre de GMO. Y por otra parte, el jarabe de agave se disuelve también muy fácil, ¿no? O sea, la realidad es que no se cristaliza, entonces eso lo hace como una muy buena opción para preparados en donde a lo mejor tú te querías alejar un poquito o ampliar tus alternativas endulzantes naturales y ya no utilizar el azúcar de caña, pero ujú, con otros tipos de jarabes pues se queda pegado o de miel, incluso la miel de abeja, se queda pegado en la parte de la licuadora ujú, o sea, no se te combina como tanto, ¿no? Entonces acá el jarabe de agave no se solidifica, tiene una vida en aquel aproximadamente de 3 años ujú, y mientras esté guardado en lo que siempre utilizamos para los productos de la alacena, ¿no? Que no les dé el sol directo, que esté en un lugar seco y bien ventilado, o sea, la verdad es que se te puede conservar por mucho tiempo. Ahora, el jarabe de agave tiene una nota pues justamente agave muy, muy rica, que la empiezan a buscar en diferentes industrias, por ejemplo, en la parte del canal de hotelería, restaurantes y cafeterías, lo buscan mucho por esta mezcla de poder usarlo, no sé, ahorita se me ocurre uno que es justo un expreso y le ponen alguna bebida vegetal y justo con jarabe de agave, ¿no? Entonces, ujú. esta parte, o sea, te da como mucha amplitud o variedad de preparaciones como con nota más saludable. Algo que es verdad es que yo siempre recomiendo que con todos los azúcares, al final seamos cuidadosos, o sea, sin importar el origen, no hay ningún azúcar, de verdad, no hay ningún azúcar que tú digas, ah, bueno, entonces esta es a libre demanda, no te preocupes, échale lo que quieras. O sea, realmente una buena alimentación siempre va enfocada a bajemos el grado de dulzor al que estamos acostumbrados. Eso es clave, ¿no? O sea, no importa el origen de tu endulzante. Claro, porque el Eh, paladar se acostumbra al dulzor, o sea stevia, sea jarabe de agave, sea jarabe de maíz, sea jarabe de cualquier otro tipo, el paladar se acostumbra al dulzor. Y bueno, claro. esto que dices es súper importante, ¿no? Porque al final, bueno, va a seguir siendo un carbohidrato que va a aportar, va a ser un carbohidrato simple que va a aportar esta capacidad de que de pronto se eleve la glucemia, el azúcar en sangre. Entonces, o sea, pues hay que consumirlo con medida. E imagino que el jarabe de agave, por su potencial de dulzor, pues requiere una menor cantidad, ¿no? O sea, no es como que tengas que ponerle las mismas 2 cucharaditas de azúcar a tu té, 2 cucharaditas de jarabe de agave a tu té.
Exacto, tiene su capacidad de endulzar es 1.3 veces mayor que el del azúcar de mesa. Entonces, por ejemplo, si yo en alguna preparación estuviera usando una taza de azúcar, entonces ahora acá estaré utilizando 3/4 de taza, ¿no? Y Ujú, bueno, eso se puede, hace poco hicimos la prueba de las bebidas como el agua, no sé, de Jamaica, que aquí en México estamos como muy acostumbrados. Entonces, la verdad es que queda el dulzor muy bueno. Y, ujú, por ejemplo, hasta esta parte de que es un excelente ingrediente para empezar a reemplazar las bebidas azucaradas, ¿no? ujú. Por la parte de preparaciones en casa. Y se me ocurre una que hagas con justo agua mineral, le puedas agregar alguna fruta así como partidita y antes haces como justo el jarabe de agave, a lo mejor con tantito jugo de esa fruta, lo revuelves, ya no me le agregas el agua mineral, le revuelves muy poco para que no se escape el gas, pero ahí ya te queda como tu agua carbonatada, por así decir, pero de origen natural y con solamente ingredientes libres de artificiales. Claro, ¿no? Porque luego, si no revisamos ingredientes, siguen existiendo estos productos con jarabe de alta fructosa, ¿no? Y que son, ya está súper, ya no es un secreto que el jarabe de alta fructosa es uno de los principales causantes de ciertas enfermedades, de ciertos desequilibrios metabólicos, porque la calidad no es la misma Claro, a este jarabe de agave orgánico del cual estamos platicando. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ujú, Y pues básicamente lo puedes encontrar desde las tonalidades color claro hasta tonalidades oscuros y en lo que se diferencian es un poquito más fuerte como la nota de agave en el oscuro, pero fuera de eso todos sus usos y sus características positivas se siguen manteniendo. o sea que la tonalidad no simplemente depende del tipo de agave o del tipo de proceso. Más bien como del tipo de proceso, o sea, como que juegas un poco con alguno detienes un poquito el proceso antes para que se Ujú, siga conservando este color y con el otro lo sigues corriendo hasta que obtenga esta tonalidad más clara y realmente también tiene que ver con, no sé, a lo mejor algunos lo están utilizando en una mermelada en donde no les gusta un color más oscuro porque ujú. justamente lo están combinando con una tonalidad rosa o roja, ¿no? Entonces se vería como chistoso y más bien en alguna otra preparación, como vamos a pensar en algo de mixiología, lo ocupan justo por la tonalidad más café, que sea como más acorde al producto al que le están utilizando. ¡Qué belleza! O sea que las tonalidades también juegan un factor importante en la preparación de lo que de a lo mejor el alimento o de lo que vayas a hacer en casa o en tu empresa, ¿no? Porque puede ser que tengas Sí, una empresa de mermeladas y que entonces puedas utilizar este jarabe de agave como ingrediente estrella. sí, Irazu, qué de, interesante, wow. De verdad es que es un mundo esto de la inulina, de los subproductos del agave. Estoy como maravillada con todo lo que escucho. ay, qué padre, pues sí, o sea, la verdad es que yo también como nutrióloga, pues básicamente esto es lo que hago aquí, ¿no? O sea, como estar como súper comprometida en poder poner más accesible un producto tan bueno como es la parte, y tan mexicano como es la parte de la inulina. Siempre les hago la recomendación de que por menos de 5 pesos mexicanos puedes darle un festín de salud a los bichos de tu microbiota que después ellos te van a retribuir con sustancias positivas para mantener la salud y el bienestar en general. Exactamente. Eh, Irazu, yo quiero seguir platicando, o sea, de verdad me podría ir a hacer otro café y continuar esta charla, pero estamos llegando ya al final del episodio. Así que, pues antes de que lleguemos a la siguiente parte, quisiera preguntarte si estás lista para las 3 preguntas sorpresa que le hago a mis invitadas. De acuerdo. Venga de Bueno, muy ahí. bien. Venga, ok. La primera pregunta, esta es la parte más divertida porque es la parte en la que te conozco más. Así que cuéntanos un libro que haya marcado tu vida o que para ti sea súper relevante que estés leyendo o que hayas leído en el pasado. Sí, uno que se llama Dios no se equivoca, me encanta, es una escritora
que cada cuentito es muy cortito, ¿no? O sea, y al final ya vas entendiendo que todos tienen que ver, pero me parece como que de esos de que abres un capitulito y justo ese día exactamente no estaba equivocado, Dios o la deidad en la que crean y te está mandando un mensaje. Hace poco lo leí, la verdad es que me encantó. ¿Te acuerdas de qué autor es? No. Mm, no, te la debo. Sé que ella es una escritora que tiene como su columna. A ver si ahorita en lo que platicamos me acuerdo. Bueno, si no, les prometo que busco el autor o la autora y lo vamos a poner en la descripción de este episodio. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuál es tu película favorita o serie que estés viendo actualmente y que nos puedas recomendar? Fíjate que actualmente no estoy viendo ninguna, pero en su momento me gustó mucho Mad Men, que, Ujú, que justo hablaba como de toda la trama y todo lo que había sobre la publicidad y el marketing en, me parece que es para los 70, creo. Entonces, me gustó esa parte y qué es, qué es lo que es lenta, pero lo que creo que me gustó más es como cuando muchas veces tienes que volver a actualizar y renovar tu idea de éxito, ¿no? O sea, porque ujú, siempre crees que el éxito es esta parte como financiera, esta parte de desarrollo profesional y ya, y ujú. descuidas muchas otras cosas y entonces justamente el protagonista se va dando cuenta que va llegando a eso y que va diciendo, bueno, y ahora sí, ya lo tengo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, me gusta esa serie. O sea, te explica un poco más cómo puedes tener la felicidad quizá en tus manos y que tú te estás enfocando en otras cosas que en tu mente crees que es el éxito, ¿no? O sea, que Sí. puede ser como muy diferente. O sea, el concepto de éxito en cada persona. O sea, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería tu concepto ideal de éxito? Yo creo que en el que esté equilibrado, bueno, primero en el que te sientas tú contenta con quien eres. O sea, creo que Ujú, esa sería como la primera definición. Y la siguiente es en el que tuvieras el tiempo suficiente para hacer las cosas que te gustan, empezando por la cercanía con tu familia, ujú. después por la parte laboral y lo menciono al último, pero no menos importante, el cómo lo que tú haces permea y ayuda a que la gente que está a tu alrededor tenga mayor bienestar. Creo que eso para mí es el éxito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque ves también como el cómo puedes ayudar a otros, ¿no? O cómo puedes impactar la vida de los demás. Sí, totalmente. ¡Ay, qué belleza! Y finalmente, la pregunta que más me encanta es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué? Mi platillo mexicano favorito son las enmoladas. Porque como que, que creo que siempre tengo me gustan las cosas como dulces, pero no súper dulces. O sea, me gusta la parte de que hay un alimento dulce en un platillo que en teoría es como el salado, no es el postre, ¿no? Ajá. Y la parte del mole me parece fascinante, o sea, realmente es como una mezcolancia de 1000 ingredientes y que al final te dan, te dan ese sabor tan único. Eh, y desde la parte, como siempre decimos, que los alimentos pues, nos evocan algo, cada viernes en mi familia se hacía durante muchos años, mi abuela y la señora que la ayudaba se echaban el paquetote de cada viernes reunirnos y siempre comíamos pollo con mole y con arroz, ¿no? Entonces como que para mí representa el mole, es como el alimento que representa a mi familia, o sea, si yo pudiera describir a los Muñoz, ¿qué comían? Mole, o sea, ¿sabes? Mole. Ajá, siempre, y sí, creo que lo relaciono con buenos momentos en familia.
Sí, y, cómo los alimentos son puentes, ¿no? Con personas, con experiencias, o con simplemente un momento feliz, evoca como que esos recuerdos y los disfrutamos tanto. Y me parece muy curioso porque muchas de las respuestas que me han dado las invitadas han sido mole o tlacoyos. ¡Guau! Pues Sí, mira, sí, sí, sí. sí. Está increíble. Y pues gracias, Irazú, por todas las respuestas que nos compartes, por ayudarnos también a entender un poco más sobre pues este mundo de la inulina y del jarabe de agave, y también por compartirnos un poquito más sobre ti, por permitirme conocerte un poquito más. Antes de despedirme, por supuesto, me encantaría que en este espacio nos compartas las redes de IMAG Organics, su sitio de contacto o bien sus puntos de venta. ¿Dónde podemos encontrar todos los productos de IMAG? Ahorita los pueden encontrar en la parte de Amazon y de Mercado Libre. Ahí están disponibles. Por el momento estamos trabajando en poder empezar ventas también ya más directas nosotros como empresa. Tenemos una tienda, pero esa solo está localizada en Capilla de Guadalupe. Para aquellos que no sepan dónde está, cerca de Jalisco, ahí tenemos justo la empresa, está a pie de carretera y ahí mismo está su tiendita. O bien, por el momento, si hay alguien interesado también en la parte, sobre todo profesionales de la salud, en la parte de distribución, estamos trabajando, o sea, sí tenemos ciertos planes como de distribución para ellos, como lo tenemos para tiendas, tenemos rutas, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en León, en Guadalajara, en Ciudad de México, entonces ahí también en distintos tienditas lo pueden estar encontrando. Excelente, excelente, porque entonces Amazon es como que la clave, entonces ahí si quieren encontrar los productos de IMAG, los pueden pedir y les llegan a su domicilio. Sí, ¿sabes qué? Perdóname, se me olvidó decirte, Sí, solo habría que adelante. buscarlos como Preventi para la parte de la inulina, que esa Ok, es nuestra marca propia, y para la parte del jarabe se llama Endul, como de endulzate, qué para bueno que la... me muestras eso, Endul. Ok. Ahí está. Ahí está. Seguramente los que nos están viendo en YouTube ya los identificaron. Así que esos son los dos productos de IMAG que pueden ya encontrar en Amazon o en Mercado Libre y los pueden pedir hasta su casa. Y yo espero muy pronto poderlos encontrar también en Francia. Así ¡Ay, yo que también! crucemos los dedos para que también yo los pueda tener cerca, y que pueda adquirirlos también desde mi súper de preferencia. Y pues bueno, me encantó la plática. Gracias nuevamente, Irazú. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, nada más. Muchas gracias a ti por estos espacios. Creo que es bien importante este apoyo entre profesionales y que al final el objetivo central es cómo les acercamos hacia las personas mayores opciones, cómo ayudamos a su educación en nutrición para que volvemos al punto, puedan tomar sus propias decisiones y encaminarlos a un estilo de vida más saludable. Genial. Irasu, espero que no sea la última vez que te invite a este espacio, así que ya te vas a caer en mi lista de invitadas y ojalá podamos grabar otro episodio juntas. Y para ti que nos estás escuchando, recuerda que si te gustó este episodio, lo compartas con más personas, nos dejes tu reseña en iTunes o en Spotify y así vas a ayudar a que este podcast mejore, crezca y pueda llegar a muchos más oídos. Hemos llegado al final. Esto es todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias, buen día.